En el sermón de diciembre del 2020, el pastor Mario asevera que los cristianos se atacan entre ellos. Y que es una costumbre diabólica. Además, Nelly dice que nuestro mayor enemigo es la hipocresía, Y la supuesta religiosidad. corazones llenos de odio, de juicio y de murmuración. Puedes encontrar en la descripción el enlace del sermón del que me estoy refiriendo. Bienvenidos a este nuevo video. Voy a estar haciendo una reacción ante estas aseveraciones tanto de Nelly y de Mario, pero realmente tiene una aplicación más mayor porque realmente esto es algo que muchos de los predicadores modernos han capitalizado. Ellos lo utilizan el concepto de murmurar, el concepto del espíritu religioso, de no criticar, de no hablar mal de las personas. Y de alguna u otra manera esto es algo que es muy beneficioso para ellos. Y la pregunta que nos debemos hacer es si realmente esto es bíblico. El video está dividido en tres partes. La primera, estoy actuando de manera diabólica cuando expongo las falsas enseñanzas. ¿Actuó Pablo de esta manera al públicamente oponerse a Pedro? Y la tercera, ¿por qué debemos mantener el coraje y no ser cobardes? No te olvides de seguirme en otras plataformas, de suscribirte y de compartirlo con tus amigos. Gracias. Primero quiero comenzar por decir que la palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios dice que está buscando personas que le adoremos en espíritu y en verdad. Debemos constantemente evaluar, pero el hecho de que nosotros evaluemos nuestras acciones, nuestros pensamientos y todo eso, no quiere, no podemos caer en el error de estar temerosos del qué dirán las personas, qué es lo que las personas van a pensar, porque entonces si no comenzamos a actuar como personas cobardes, que no podemos hablar la verdad en contra de ideas y enseñanzas que no son bíblicas. Incluso en Apocalipsis 21 pone en un listado, mencionan a los cobardes acompañados de los incrédulos, de los asesinos, de los inmorales, de los hechiceros, de los idólatras. Y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre. Entonces, la cobardía, cuando nosotros nos negamos a simplemente hablar la verdad y exponer, como quien dice, poner esa luz y mostrar los errores, nosotros podemos estar actuando en cobardía. Aquí tengo un quote excelente por un autor que ya lo había mencionado, toca conceptos acerca de las sectas, es un experto en sectas, lidiando con mormones, con testigos de Jehová, y tiene un estudio más profundo también de cómo muchas iglesias hoy en día son sectas, y es el autor Walter Martin. Él habla, hay un quote que dice, la controversia por causa de controversia es pecado. Cuando cuando el deseo de nuestras vidas simplemente crear controversia es pecado. Pero cuando la controversia es por causa de la verdad, es un mandato divino. Primera pregunta, ¿estoy actuando de manera diabólica cuando expongo las falsas enseñanzas de los pastores? Veamos cómo Jesús lidió con la falsa enseñanza. Jesús fue una persona controversial, aunque muchas personas hoy en día quieren creer en un Jesús que era como una especie de Barney, que quiere que todos sean amigos de él. Realmente encontramos que Jesús era un personaje que era, como le dicen en inglés, divisive. Él venía y cortaba las cosas y había gente que lo amaba profundamente, pero había gente que lo odiaba con pasión. Y uno de los mayores cosas que él atacó fue la falsa enseñanza. Y dice, cuando él se presenta, él dice que él no vino para abolir la ley, sino para cumplirla. Y luego dice que si nuestra justicia no supera la de los escribas y los fariseos, no pertenecemos al reino de los cielos, en Mateo 5:20. Entonces, el problema no es en sí la religiosidad, sino cuando nuestro conocimiento no está acompañado de las acciones correctas. Y dice que el problema entonces no es en sí el tener mucho conocimiento bíblico, el problema es cuando el conocimiento que tengo bíblico no me lleva a tener acciones piadosas. Y en Colosenses capítulo 2 dice, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según a Cristo. Entonces debemos de ser cuidadosos cuando las personas con sus sutilezas, con sus tergiversaciones, ya Jesucristo no es el fundamento de nuestra vida y de nuestras creencias, sino que son filosofías humanas. Y dice que todos los que
queremos tener esta vida, de alguna u otra manera vamos a tener opositores. En 2 de Timoteo 3, versículo 12 al 13 dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. De manera que Jesús fue una persona controversial, lidió con las falsas enseñanzas y él atacaba de las tradiciones humanas que los líderes religiosos judíos estaban poniendo esas cargas sobre las personas, pero incluso ellos no estaban dispuestos a vivirlas. La segunda pregunta que nos debemos de hacer, ¿quiere decir que, de acuerdo a lo que dice el pastor Mario, que cuando nos atacamos es diabólico, quiere decir que Pablo estaba actuando de manera diabólica cuando se opuso públicamente en contra de Pedro? Recuerden, en Gálatas 2, dice que Pablo lo corrige porque sus acciones estaban negando la eficacidad del sacrificio de la cruz y estaba juntándose con los judaizantes, o sea, por la presión que estaba recibiendo de los judaizantes, se estaba comportando de manera hipócrita, de manera que el evangelio estaba siendo puesto a un lado. Gálatas 6, 1, 8. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solamente hay un evangelio. Solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, pero aún así, si un ángel de cielo os anunciare otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. También en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 9 al 10 dice, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazos de muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. De manera que lo que hace Pablo constantemente a través de la escritura, la falsa enseñanza es lidiada a través de toda la escritura. Encontramos a los profetas del Antiguo Testamento diciendo de que habían gente que traían visiones, sueños, diciendo de que Dios quería bendecirlos y los profetas atacaban eso. Y el mensaje de los profetas siempre era arrepentimiento y traer al pueblo de regreso a la palabra de Dios. De igual manera vemos a Jesús haciendo lo mismo, de igual manera vemos a Pablo corrigiendo cuando una persona, es normal, es bíblico, cuando una persona enseña algo que no es bíblico, nosotros tenemos la total libertad de decir, mira, esta interpretación está errónea. Debemos de ser compasivos, debemos de ser misericordias. A mí personalmente no me gusta estar atacando a todo el mundo, este es un falso profeta, este es un falso profeta, me gusta más bien apuntar, ¿es esto una falsa enseñanza? Entonces en este caso específico, este video es lo que dice el pastor Mario, de que si nosotros hablamos algo negativo en contra de los predicadores, estamos actuando de manera diabólica. Tercera pregunta, ¿por qué debemos oponer las falsas enseñanzas con celo y con deseo de que la verdad prevalezca? Porque la misma palabra de Dios nos lo muestra. En 2 de Pedro, este es un pasaje un poco largo, pero pongan bastante atención, porque esto es, yo diría que lo más importante. Pero ante todo sabe de esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Pero se levantaron falsos profetas. Ahí brinco al siguiente capítulo. Recuerden que los capítulos en la Biblia no vienen mucho después. Eso es todo un mismo escrito. Dice, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrán también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso ni su perdición dormida. O sea, imagínense, o sea, directamente la Biblia dice, la Biblia no está abierta a interpretaciones personales. Miren lo que dice también Walter Martin, el experto en las sectas, dice, Martin define una secta como un grupo de personas reunidas acerca de una persona específica o la mala interpretación de la Biblia por parte de una persona, al tiempo que admite que a pesar de las distorsiones de las escrituras, las enseñanzas de estos grupos
pueden tener verdades considerables, que tienen apoyo bíblico. Pero el cristianismo convencional ha restado importancia como la sanidad divina y la profecía. Entonces pongan atención, lo que está diciendo claramente 2 de Pedro capítulo 1 versículo 20 dice que las profecías no están abiertas a interpretaciones personales. Luego, Walter Martin define que una secta es un grupo de personas que se reúnen a la interpretación personal de un líder y que pone que aunque gran parte de lo que ellos dicen son verdades, esto es perfecto con WWJD. Muchas de las enseñanzas de WWJD son bíblicas, son verdades. Sin embargo, dice que cosas que de pronto la iglesia no está poniendo énfasis, lo cogen y lo explotan. En el caso de WWJD, una cosa que se ha explotado mucho es el concepto del discipulado. El pastor Mario le taladra a las personas de que el discipulado ha sido, como quien dice, es una enseñanza perdida. Es algo que nadie está practicando y que de alguna otra manera él se ve como una persona que está restituyendo, está volviendo a traer a la iglesia a la enseñanza bíblica. Y a través de eso se establece de que las personas deben de ponerle solo atención a la interpretación de él. Ahora, los invito a que vayan al servicio más reciente. Creo que es el de la piel. Van a notar que durante todo el servicio solo utiliza un versículo acerca de que debemos de ser astutos como las serpientes, más nobles como las palomas. Coge ese versículo, no explica el contexto, es toda una historieta, es todo historias personales y sin contexto él simplemente utiliza eso para supuestamente deshacernos de las pieles y deshacernos de cosas que nos enferman. Esto es ahí es donde está el problema. Es cuando una persona no tiene un respeto por la palabra, interpreta las cosas de manera personal. Es lo que a él le beneficia. Él lo utiliza como una plataforma para brincar y para poder decir lo que él quiere decir. Hermanos, yo no me voy a quedar callado simplemente para que las personas de pronto no piensen o no perciban de que yo soy una persona odiosa o rencorosa. Yo quiero hablar la verdad porque yo sé que dentro de WWJD hay hermanos y hermanas en Cristo. Hay personas que están engañadas como yo lo estuve por muchos años y cuando yo hago este tipo de video es porque los quiero alcanzar, es porque les amo. Le pido que por favor se suscriban abajo, lo compartan con sus amigos y los dejo con la palabra de Dios. Mateo capítulo 7, versículo 15 al 23. Cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, los que practican la iniquidad.